Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida una vez más al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir, más oportuna que nunca en estos momentos, la participación del presidente del Comité de Gobierno de Unión de Cataluña y presidente del Grupo Parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados, don Josep Antoni Duran i Lleida. Y tenemos también la especial satisfacción de que haya aceptado presentarle el fundador de Multapaucis, don César Molinas. La tribuna es suya. Buenos días. Una de las emociones de ser amigo de Luis Garicano es que de vez en cuando suena el teléfono, 2 veces en los últimos 6 meses, y sale Luis o sale alguna otra voz. I'm calling you on behalf of Professor Garicano, who unfortunately fell off a bike this morning and won't be able to make a very important speech in Madrid. Ayer sonó el teléfono a la hora de la cena y me dijo que irremediablemente había perdido el avión y que por tanto no podía estar aquí a las 9 de la mañana, y a ver si otra vez podía reemplazarle, esta vez en castellano, para presentar a Josep Antoni Duran i Lleida. Por supuesto dije que sí, no solo por complacer a Luis, sino por el honor que para mí representa presentar pues, a uno de los políticos españoles con un papel, creo yo, más relevante en estos momentos. Una crisis bancaria como la que tenemos se desarrolla con la fatalidad inexorable de una tragedia griega. Los expertos saben desde el principio lo que va a ocurrir y no hay más que leer lo que ha ido escribiendo Luis Garicano estos años para ver que siempre aciertan, porque las crisis son de manual y, como en una tragedia griega, cada vez se sienten más impotentes porque el tiempo transcurre y no se adoptan las medidas que podían evitar ese destino aparentemente fatal. Nuestra crisis bancaria surge de la falta de adaptación de España a 2 cambios fundamentales en nuestro entorno. El primero era imprevisible y no lo buscamos nosotros, que fue la caída del muro de Berlín en 1989, que nos impactó directamente sustituyendo trabajo barato del sur de Europa por trabajo barato del centro y del este de Europa, entre otras importantes consecuencias. El segundo cambio fue entrar en el euro. Ese fue un cambio buscado, deliberado, que sabíamos lo que había que hacer para sobrevivir en él, es decir, para sustituir a las periódicas devaluaciones de la peseta con la cual España salía de las crisis, pero tampoco lo hemos hecho. Queda mucho por hacer. Este gobierno está haciendo reformas muy importantes, pero queda mucho por hacer para saber sobrevivir a una crisis económica sin devaluar nuestra moneda. ¿Serán las instituciones españolas capaces de sacar al país de la crisis? La pregunta no es baladí y no tengo clara la respuesta. Pero para que eso sea así,
hace falta no solo política, sino políticos con sentido del Estado. La clase política es hoy en día muy criticada, a veces con razón, a veces sin ella. La sociedad necesita políticos para articular acuerdos y para señalar caminos. Josep Antoni Duran y Lleida, Duran, los catalanes y los policías somos los únicos colectivos en España que nos llamamos por el apellido. Duran es uno de estos políticos y es para mí un honor enorme porque le admiro como político por su sentido de la responsabilidad, por su lealtad y por su sentido del Estado. Es uno de los políticos ejemplares que pueden ayudarnos a tener las instituciones que debemos tener. Y sin mayor intervención, cedo la palabra a Duran. Muchas gracias a César Molinas por sus palabras de presentación. También a Luis Garicano, que aunque no esté físicamente presente, como acaba de recordar César, era quien inicialmente había tenido el placer para mí de aceptar la presentación en esta intervención, ¿no? Quiero agradecer, por otra parte, la asistencia de todos ustedes, de los miembros del Gobierno, de la mesa, portavoces de portavoz de otro grupo parlamentario, el caso de Jesús Coreca, aparte de Pere Masías y compañeros de Convergencia y Unió, del Senado, del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, gente del mundo de la empresa. Por cierto, hoy es un mal día, ahora lo recordábamos con algunos que tendrán que salir volando para la Junta de Accionistas de Red Eléctrica. Es curioso porque hoy tenía unas cuantas invitaciones para ir yo a juntas de accionistas no siendo accionista, pero ayer, por ejemplo, Esther Koprovich me invitaba, cuando yo la invitaba que viniese aquí, o otros empresarios se disculpaban por esa razón. Pero vamos ya al grano. Acaba el mes de María, el mes de las flores, y hay que ir, por tanto, a por trabajo. Cuando uno interviene en este foro no viene con un tema prefijado, de hecho no hay, supongo, en la cartulina un tema indicado que prefigure de lo que va a hablar el conferenciante. Ayer por la noche, cuando regresaba de una reunión de Barcelona sobre el pacto fiscal entre todas las fuerzas políticas, reunión que pretendemos intentar establecer un diálogo primero entre nosotros y después con el Gobierno del Estado para cambiar el modelo de financiación, viniendo en este caso en el AVE, cogí estas cuartillas y empecé a redactar unas líneas, ¿no? Y vi los últimos teletipos, seguí con atención todo el día de ayer, y habiendo cerrado el IBEX como cerró, con una caída del 2,58%, por debajo de los 6.100 puntos, y alcanzando un máximo histórico como alcanzó la prima de riesgo con 539 puntos básicos, sería, a mi juicio, un despropósito que hoy no dedicara mi exposición a hablar de la situación económica, de mis puntos de vista acerca de la misma, e incluso que no me atreviese, como voy a atreverme, y perdonarán este atrevimiento, a expresar cuál es mi juicio o cuáles son, a mi juicio, algunas pautas que hay que tener presentes para enfocar la situación. Empezaré mi intervención como acabaré. Estamos ante una situación excepcional, una situación de emergencia. España, para mí, tiene un problema principal y es que tiene que recuperar credibilidad y confianza internacional. Este es, a mi juicio, nuestro problema. Y ante ello me atrevo a sugerir, como guión de mi intervención, 3 pautas o 3 propuestas. La primera, pedir calma, serenidad, preocupación sí, pánico no. Hay que ser estos días especialmente responsables. Creo que si alguno de nosotros, en lugar de hacer declaraciones, nos fuéramos un par de meses de vacaciones, quizás las cosas irían mejor. Por tanto, calma, serenidad, insisto, responsabilidad. Segundo, respuestas políticas que se requieren, a mi juicio, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Creo que es la hora de
la política en mayúsculas, política inteligente. Y en tercer lugar, pacto de Estado. Ustedes creo que me han oído en más de una ocasión, de hecho en nombre de Convergencia y Unió, antes incluso de estallar la crisis económica en España, en la campaña electoral del 2008, yo ya hice esa propuesta de pacto de Estado. Nuestra o mía es aquella frase de que hay que pensar más en las próximas generaciones que no en las próximas elecciones. Lo dije ayer miércoles, en la pregunta de control al presidente del Gobierno, lo dije el viernes en Moncloa tras entrevistarme con el presidente del Gobierno y lo he repetido tantas veces como he tenido oportunidad, ¿no? Hay que dejar de lado los intereses de partido y primar los intereses de la sociedad. Eso es el pacto de Estado. Es más, fíjense lo que voy a decir, y sobre todo especialmente los medios de comunicación que atiendan mi ruego, ¿no? Si yo no me llamase Durán Lleida y no tuviese colgado injustamente, al menos a mi entender, el San Benito de lo que único que me interesa es ser ministro, he podido serlo con las dos opciones políticas y no lo he sido, si fuese por tanto un observador, un analista político, no simplemente hablaría de pacto de Estado, hablaría de la necesidad de un gobierno de unidad, de un gobierno de concentración, en el que estuviesen presentes al menos las fuerzas que constituyen la centralidad política de este país. De eso es de lo que hablaría. Pero me llamo Durán Lleida, soy Josep Antoni Durán Lleida, por tanto no seré yo quien haga esa propuesta y quien diga que yo lo he hecho faltará la verdad. Por tanto, quede claro que Durán no propone ese gobierno de concentración a riesgo de que, como siempre, se simplifiquen las cosas. ¿Qué problemas tiene este país a la hora de simplificar lo que se dice o lo que se deja de decir? Hablaba de calma, serenidad, hablaba de preocupación, pero no de pánico. Evidentemente, la ciudadanía está enormemente preocupada e indignada y a nadie se le escapa que tras el rescate o intervención de nacionalización de Bankia se ha incrementado esta indignación. Existe por el paro, existe por los desahucios, existe por la pobreza, somos muy sensibles a ello, existe por la desconfianza en torno a las instituciones, por la desconfianza en torno al futuro económico. Esta crisis también tiene un componente importante de psicológico. Hay personas, hay sectores que podrían consumir y no lo hacen simplemente por desconfianza de cara al futuro. Hay gente, en definitiva, que ante esta indignación, reitero, que se incrementa de manera especial, se agudiza a raíz del proceso de Bankia, quiere sencillamente que se haga justicia. Y ante ello, a mi entender, hay tres actitudes o respuestas posibles por parte de quienes tenemos responsabilidades políticas. La primera, no hacer nada. Creo que no sería justo y que supondría un grave error. La segunda, subirse al cargo de los sentimientos, por legítimos que sean, de la ciudadanía, abrir en canal el sistema financiero, sería, a mi juicio, una irresponsabilidad, también supondría un grave error y acabaría minando definitivamente la necesidad de lo que antes decía es nuestro principal problema, que es recuperar la confianza y credibilidad internacional. La intervención de España a partir de este segundo escenario, a mi parecer, estaría servida, y yo no quiero que España sea intervenida, entre otras razones porque quien sufre por el paro, quien sufre por los desahucios, quien sufre por pensiones bajas, agravaría su situación, se agravaría la situación de todos y, por tanto, la indignación todavía sería mayor. Basta con mirar de reojo lo que sucede en Grecia o lo que sucede en Portugal para tener en cuenta esto. Por tanto, queriendo hacer de justiciero, agravaría la injusta situación de quienes claman justicia. Y el tercer escenario es ser sensibles a esa indignación, ser conscientes de que los responsables políticos debemos tomar decisiones en los próximos días, meses duras, que provocan sacrificios y que necesitamos revestirnos porque hemos perdido buena parte de nuestra autoridad moral, de esa autoridad para que la gente entienda y comprenda
algunas de las decisiones. Y para que eso sea así, también nosotros debemos entender esa indignación y también debemos reaccionar ante la misma. En ese sentido, por ejemplo, nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa para que algo que indigna enormemente, que un directivo o un gestor de una entidad financiera que tenga capital público pueda cobrar una indemnización de 14 millones o de lo que sea de euros, para que también podamos resolver aquello que a nuestro juicio ha perjudicado a muchas personas que en su día fueron engañadas, como mínimo mal informadas en torno a participaciones preferentes en el marco financiero, para que podamos dialogar el interés general por encima del interés de partido, como antes les decía. Por tanto, lo único que nos puede dar, a mi juicio, autoridad moral para que, desde este punto de vista, quienes justamente se sienten indignados comprendan las acciones políticas es también atendiendo algunas de sus justas preocupaciones. En segundo lugar, hablaba de respuestas políticas a nivel estatal y a nivel europeo. ¿Qué pasa? Sería la pregunta que de entrada habría que plantearse cuando uno anuncia este segundo escenario de actuación. Pues pasa que toda la actividad de la periferia del euro está siendo financiada por el Banco Central Europeo. 1 billón, con B de Barcelona, de euros inyectados de liquidez a las economías periféricas. ¿Y por qué esta inyección? Pues sencillamente porque capitales, que no depósitos, huyen del sur de Europa, los inversores extranjeros, de todos los mercados privados y públicos de deuda. Hablamos de prima de riesgo, y es cierto que está como está, pero no deja de ser un poco ficticio, porque la deuda no se compra tanto por el valor de la prima de riesgo, sino simplemente porque los inversores extranjeros hace tiempo que han huido, como antes recordaba, de España en todos los sentidos. Se coloca la deuda en bancos españoles y estos, a su vez, reciben la financiación europea, un círculo vicioso que también hay que romper. ¿Qué hacer ante esta situación? A nivel de España, en primer lugar, demostrar que somos serios. Hay gente que sigue pensando que no somos suficientemente serios. Dejar arrinconada la picaresca. Esto requiere decisiones duras, mucho más parecidas a las que está tomando, por ejemplo, si me lo permiten, el gobierno de Convergencia y Unió, a desgrado, en Cataluña, que no, por ejemplo, las que hasta la fecha ha tomado el propio gobierno central, habiendo enfocado, no obstante, reformas estructurales completamente imprescindibles en el ámbito de la acción política interna. ¿Puede, sin duda, me pregunto yo, un gobierno en estos momentos, si no expresamente, tácitamente, exhibir que en la situación de emergencia que estamos, unos presupuestos ni tan siquiera toquen los salarios públicos o ni tan siquiera pretendan acabar con la cultura del subsidio? Es un interrogante que yo sinceramente tengo mi propia respuesta. Creo que hay que continuar con las reformas estructurales, que hay que abordar cuanto antes mejor de la función pública, la de las administraciones. Yo creo que el presidente Rajoy se equivocó cuando la señora Esperanza Aguirre dijo que quería devolver competencias al Estado para no salir y decir, pues sí, yo las acepto y el Estado las recupera, porque creo que sería un buen inicio también para reformar un Estado de las autonomías y volver quizás a los orígenes que la motivaron. Hay que fomentar la exportación. En los últimos tiempos hay dificultades en este sector, a pesar de ser pionero y uno de los que aguanta en este contexto de crisis económica. Hay que, de una vez por todas, aquí hay representantes del sector energético, abordar con lucidez y no con vaivenes la reforma del sector energético. Se han hecho en estos mismos momentos, razón por la que algún compañero o compañeros en plural no puede asistir, se está abordando un debate parlamentario sobre el sector financiero. En este sentido, hay que también contextualizar lo que ha sido la nacionalización de Bankia, lo que ha sido el desprestigio del Banco de España. Yo creo que entre todos la mataron y ella sola se murió. Sin duda hay responsabilidades en el propio organismo supervisor. A mí tampoco me gusta, no sé qué pensarán los bancos, pero que sean auditados nuestras entidades financieras por alguien que no sea el Banco de España.
al final creo que vamos a tener los bancos más capitalizados de Europa, pero sin ningún euro para crédito privado. Por tanto, creo que hay que continuar en ese sentido con la reforma del sector financiero. De una vez por todas es fundamental en ese sentido aportar una tranquilidad definitiva. Habrá que renovar al gobernador del Banco de España. Creo que haría bien el Gobierno que pactase, cosa que no hizo el Partido Socialista, con el principal partido de la oposición, el nombre de gobernador y subgobernador. Creo que no haría mal el Gobierno, sino todo lo contrario, que también, si no pactar, que no podrá ser, porque no tendrá cabida que nosotros designemos a una persona, consultar al menos con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergencia y Unió, que a menudo nos comprometemos, por no decir casi siempre también, a pesar de nuestra condición de partidos nacionalistas, en las cuestiones de Estado. Eso es lo que hay que seguir haciendo a nivel español. Insisto, demostrar seriedad, y esto se demuestra mediante la acción de gobierno, se demuestra reformando lo que hay que reformar y afrontando aquello que hay que corregir. A nivel europeo, a corto, falta financiación y no tenemos Banco Central, como tiene la Reserva Federal Estados Unidos, la Reserva Federal, como puede tener Gran Bretaña con el Banco de Inglaterra o como puede tener Japón con su Banco Central. Aquí quiero hacer una observación. Apelar directamente por parte de los políticos, incluso me atrevo por parte de los analistas, de manera descarada, al Banco Central Europeo, olvidando sus estatutos, me parece un error. Hay que ser más sutiles, no hablar tanto del Banco Central Europeo. Con el pretexto de mejorar el mecanismo de transición de la política monetaria, puede rescatar por la puerta de atrás, pero por la entrada principal hay que entrar de puntillas sin amago alguno de pretender vulnerar los estatutos del Banco Central Europeo. Otra cosa será, y después hablaré de ello, que nos planteemos de cara al futuro europeo un Banco Central Europeo completamente distinto al que hoy, en función de sus estatutos y por tanto de sus funciones, tenemos. A nivel europeo también, y estoy en el corto plazo, deben entrar en vigor las reformas que ya en el ámbito financiero se han puesto de acuerdo, Pacto Fiscal, ESM. No hay que pretender modificarlo, después podrá flexibilizarse, pero tiene que entrar en vigor cuanto antes mejor. Las políticas económicas para la consolidación fiscal y para el crecimiento se necesitan mutuamente. El debate austeridad, crecimiento, uno confrontado al otro no tiene sentido. Evidentemente, políticas de austeridad no son suficientes, pero reitero, las políticas económicas para la consolidación fiscal y para el crecimiento se necesitan mutuamente. Hay que también plantear a medio plazo objetivos a nivel europeo. No hay ejemplos en la historia de una unión monetaria sin una unión política. Necesitamos, por tanto, una unión financiera, necesitamos y propondría un control presupuestario europeo, necesitamos y propondría una supervisión y control europeo del sistema financiero, y la decisión es política, y Europa debe adoptarla y cuanto antes mejor, aun sabiendo que no es de hoy para mañana, como cualquier paso que se dé en el contexto de la Unión Europea. Y ahí, en este contexto, es cuando hay que hablar de eurobonos, cuando hay que hablar de si el Banco Europeo de Inversiones puede financiar a las pequeñas empresas. Sobre todo hay que hablar de aquello que antes señalaba, de cuál debe ser nuestro Banco Central de futuro, un banco que, a mi entender, debería tener capacidad suficiente y limitada, por tanto, para sostener los bancos de los países miembros. Sin ellos, seguramente será muy difícil, sin este tipo de planteamientos, será muy difícil sostener en el futuro el euro. Se habla mucho de Alemania. Hoy, otra vez, los titulares responsabilizan a Alemania de nuestra situación. No comparto enteramente la crítica a Alemania y, en cualquier caso, quiero hacer un pequeño esfuerzo para intentar comprenderle. Incluso me atrevo a decir que como catalán quizás esté en condiciones de entenderle un poco más. Cataluña a veces piensa, quizás equivocadamente, que hay ciertas partes de España que son como una fuente de obligaciones sin una contrapartida clara. Alemania tiene también
esa opinión de ciertas partes de Europa. Y igual que yo creo que a Cataluña en España debe tratársela de manera distinta a como a veces se hace, también desde este punto de vista hay que acercarse a Alemania de manera distinta. Yo creo que a Alemania hay que acercarse más con la voluntad de intentar entenderla, de intentar mimarla, que no simplemente de intentarle plantar cara, ¿no? Hollande ha hecho su campaña electoral básicamente diciendo que plantaría cara a Alemania, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el primer consejo, y me consta por más de una persona que asistió a él, el informal recientemente celebrado, Hollande cerró la boca. Por tanto, menos declaraciones públicas, menos actitudes contra Alemania y más trabajarse Alemania desde otro punto de vista. Hay que acercarse, insisto, en actitudes positivas, hay que hacer llamadas a su bondad y no a su interés. Ya sé quien dice, es que Alemania exporta mucho a Europa, como Cataluña vende mucho a España. Bueno, no hay que acercarse por ese interés, hay que acercarse por la bondad que en cualquier caso, en este sentido, pueda comportar la posición de futuro de Alemania. Hay una anécdota cuando uno se refiere a Alemania que en su día protagonizó el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, Fernández de Ordóñez, hermano del que todavía es presidente del Banco de España, que en una ocasión, ante un conflicto, que no diré el país, porque me consta que hay embajadores de diversos países, sus consejeros le dijeron, ministro, es la hora de ponerse duro, ¿no? Y Fernández de Ordóñez contestó, no hay nada peor que un chulo arrugado. Por tanto, Alemania es Alemania, y en ese sentido creo que hay que hacer la aproximación en los términos que acabo de remarcarla. Y hablaba también de un pacto de Estado. Ya dije que no hablo de gobierno de concentración. Está España en un momento crucial de su historia reciente. Necesitamos un cambio de rumbo, y para él no basta con tener mayoría absoluta. Sencillamente, ayer se lo recordaba el presidente del Gobierno, no basta con tener mayoría absoluta. La mayoría absoluta es tan legítima como cualquier otra, tan legítima, y por tanto puede ejercerse legítimamente. Y nadie tiene que recriminar a un gobierno que ejerza legítimamente su mayoría absoluta. No obstante, reitero, la situación es tan excepcional, es tan de emergencia, que a mi juicio se necesita algo más que una mayoría absoluta. El gobierno, en este sentido, se está equivocando, y no digo el PSOE, al menos una parte importante del PSOE, que desearía hacer sangrar al gobierno del Partido Popular. España necesita acuerdos y no divergencias. Solo si recuperamos la credibilidad y confianza internacional podemos negociar tranquilamente la financiación de nuestra economía, podremos negociar tranquilamente nuestra deuda en condiciones más favorables y podremos recuperar algo fundamental, que es el crédito para que pequeñas, medianas, empresas en general y autónomos puedan continuar haciendo aquello que saben hacer y que solo ellos pueden hacer, que es crear riqueza, que es crear puestos de trabajo y, por tanto, disminuir el paro. Yo quisiera, antes de acabar, añadir como una nota a pie de página una reflexión que hice ya en el contexto de la campaña electoral, que hice precisamente en un desayuno en Barcelona organizado por este mismo foro Nueva Economía. Hablaba de la necesidad de un rearme moral. Quiero decirlo en términos distintos, pero en cualquier caso referirme a ello. Yo personalmente pienso que estamos viviendo una crisis de valores y que estamos ante unos valores en crisis, que estamos viviendo una crisis de civilización y una civilización en crisis, que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, y que nos conviene a todos ser conscientes que detrás de muchas de las cosas que han provocado la actual situación económica hay también una crisis de valores. A veces, ante el criterio de austeridad que Alemania impone, algunos llegan a ridiculizarla. Hay que asumir como valor propio el criterio de la austeridad. Hemos gastado más de lo que teníamos en los últimos tiempos y eso es insostenible. Y ese valor, que forma parte también de los motivos de la crisis económica, hay que recuperarlo.
el valor del esfuerzo. Hay que ser conscientes, y siempre lo digo y se malinterpretan mis palabras, no hablo de poblaciones, hablo de gobiernos y actitudes políticas. Hay que acabar con la cultura del subsidio. Eso ni tan siquiera es bueno para las personas que lo reciben. La persona tiene el derecho y el deber al trabajo. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo se ha primado muchísimo la cultura del tener por encima de la cultura del ser. Y eso también ha hundido a nuestra sociedad. Y eso también la ha situado en el contexto en que hoy se encuentra en esta crisis de valores. El valor del esfuerzo. Hay que recuperar el valor del esfuerzo. Fíjense que en el propio sistema educativo, y hago mea culpa, en alguna ley que se aprobó en estas Cortes Generales, se llegó a permitir que los alumnos pudiesen aprobar con muchos o con unas cuantas asignaturas suspendidas. ¿Qué sentido tiene si desde el inicio en la escolarización de una persona que después será adulta no se prima el valor del esfuerzo? El valor de la autoridad. Yo creo que España tiene un problema. Ha vivido demasiado tiempo bajo el autoritarismo y ahora tiene complejo de ejercer la autoridad. No digo todos, pero un sector importante del país, la izquierda, tiene complejo de ejercer la autoridad. Y la autoridad es necesaria en la familia, en la escuela y en la sociedad. Por tanto, reitero, detrás de todo ello, aunque sea como nota a pie de página, también no hay que olvidar esos valores. El valor de la familia, la importancia. ¿Qué sería hoy, dada la situación del número de parados, sin la familia? ¿Qué sería hoy de muchos jóvenes, hijos o nietos de gente mayor que está gastando sus ahorros en el contexto de la familia para ayudar a sus hijos o sus nietos? Hay que fomentar, por tanto, políticas, también la reestructuración de horarios, que permita realmente apoyar a la familia. Crisis de valores, insisto, valores en crisis. Y nada más, son unas reflexiones que dan pie al coloquio que ustedes quieran. Ahí quienes mandan son ustedes y no yo, y administren, por tanto, su tiempo y sus preguntas de la manera que crean más conveniente. De entrada, simplemente agradecerles, como hice antes, no simplemente su presencia, sino su especial atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Hay muchísimas preguntas, voy a tratar de agruparlas y le ruego que en lo posible sea breve en sus respuestas. Empezamos por esta, si le parece. La cumbre que ayer celebraron la Generalitat y los partidos catalanes sobre el pacto fiscal acabó sin acuerdo, aunque usted dijo al final de las 3 horas de la reunión que hubo aproximaciones significativas, sobre todo con el Partido Socialista de Cataluña. Ángel Clavero le pregunta, ¿el obstáculo más importante para un acuerdo se debe a que la Generalitat quiere tener una única llave de la caja y los socialistas y populares quieren que haya 2 llaves para disponer de los fondos recaudados? ¿Qué va a hacer CiU para evitar que se repita el vía crucis del Estatut? Si no se llega a un acuerdo de mínimos, a un consenso suficiente en la segunda cumbre que acordaron celebrar ustedes en las próximas semanas, ¿usted, siquiera a título personal, sería partidario de aplazar el pleno del Parlamento previsto para este tema el mes de julio próximo? Bueno, no tenía nada que ver con lo que he estado diciendo. Evidentemente, es algo que, como señalé al principio de mi intervención, forma parte, faltaría más, de la agenda política de Convergencia y Unió. Y además no lo creemos incompatible con ocuparnos de los problemas que antes mencioné en mi intervención. La prueba de ello es que por la mañana en el Congreso de los Diputados me ocupaba de la situación española, hablaba de pacto de Estado, me ocupaba de los presupuestos, de la situación europea, y por la tarde en Barcelona me ocupaba de otro punto de la agenda de Convergencia y Unió, que es la del pacto fiscal. Ayer no tenía como objetivo la reunión de la cumbre de todos los partidos políticos catalanes llegar a ningún tipo de acuerdo. Era pasar un poco del análisis, tras haber mantenido conversaciones el presidente de la Generalitat con todas y cada una de las fuerzas políticas y tras haber mantenido también entre nosotros, algunos y en algunas circunstancias, contactos entre los diversos partidos, me refiero, era pasar del análisis a la acción y concretar un calendario
y intentar que ayer fuese otro paso, un paso importante hacia el consenso. En este marco de que fuese un paso importante hacia el consenso, por una parte, el Partido Socialista presentó un documento que hay que analizar a fondo porque puede ser algunas palabras no aparecen claras y hay que hablar con ellos y ver si el sentido que le dan es el mismo que le podemos dar nosotros o no. Y debo reconocer también que el Partido Popular dijo algo muy importante, reconoció que realmente Cataluña tiene un déficit fiscal completamente exagerado. En ese sentido y en ese contexto, yo valoro bien la reunión del día de ayer, la valoro en términos positivos. Nosotros, evidentemente, en nuestra posición está el que Cataluña tenga una agencia tributaria que, lógicamente, colabore no simplemente con la Administración tributaria española, sino también con la europea. Faltaría más. Acabo de marcar un futuro que sería absurdo pensar que Cataluña, en ese sentido, va a ser completamente independiente en términos tanto de capacidad normativa como impositiva en general de lo que pueda ser el Estado, lo que pueda ser Europa, por tu agencia propia. Y además creemos que, de la misma manera que hay otras comunidades que la propia LOFCA exceptúa y singulariza, también puede ser el caso de la nuestra. Hay que hablar con los partidos y ver si es posible o no es posible un acuerdo. ¿Cómo evitar el viacruces? Pues señalando, como se ha hecho ya, y todos estuvimos de acuerdo, todos sin excepción, en que en el mes de julio hay que cerrar el tema. Cerrar el tema en Cataluña y después, en función de cómo se cierre, si es que hay una mayoría suficiente para tratarlo, intentarlo negociar con el Gobierno del Estado, pues abrir esa negociación. Y yo personalmente creo que esas fechas están bien fijadas, dando respuesta a otra parte de esa pregunta. Después veremos lo que da de sí la negociación con el Estado y nos comprometimos a aquellos que no obstaculicen a la negociación a seguir todos juntos para que no suceda también lo que sucedió con el Estatuto, los vaivenes que pueda tener y el resultado de esa negociación. Julio Gundín le pregunta a qué atribuye usted el cambio de posición del PSOE, que ha venido rechazando una comisión de investigación sobre Bankia y ayer por la tarde la pidieron. En esta misma línea, José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: ¿usted es partidario de que se cree una comisión de investigación sobre Bankia en el Congreso de los Diputados, como ahora propone el PSOE? ¿Debería investigar el fiscal general del Estado a las entidades bancarias, a sus gestores, a los reguladores y a los auditores? Vamos a ver, ¿a qué se debe? Yo no soy militante del Partido Socialista, ni mi especialidad es analizar lo que hace el Partido Socialista. Tengo mi opinión, yo creo que se debe a causas internas, por una parte. Yo siempre he sido más partidario, no siendo socialista y no habiéndole votado, ni le votaré jamás, de Rubalcaba que no de su alternativa. Me parece más responsable. He leído en la prensa, por tanto, puedo equivocarme, que en la reunión del grupo parlamentario, quien fuera opositora a Rubalcaba se levantó enarbolando la bandera de la comisión de investigación, y como además se sabe que la comisión de investigación no se va a hacer, pues creo que en ese sentido queda bien solicitarla y resuelves problemas internos y externos. Convergencia y Unió es partidaria de la comisión de investigación. Convergencia y Unió fue el primer grupo y yo el primer dirigente que solicitó la comparecencia del gobernador del Banco de España. Él es el presidente del organismo supervisor y él es quien debe darnos las pautas, la información, para a partir de la misma saber qué es lo que hay que hacer en segundo lugar. Sabiendo que, como siempre, vamos a ejercer con responsabilidad nuestras funciones, pero sabiendo, como dije antes, que evidentemente hay realidades que provocan escándalo y que no es bueno que lo que provoca escándalo social pura y simplemente se mantenga oculto. Por tanto, yo espero que nadie vete la presencia del gobernador del Banco de España, y si alguien me dice o me objeta o me la van a vetar, por tanto hay que hacer una comisión de investigación. Evidentemente, si se veta la comparecencia del gobernador del Banco de España, con mayores razones se vetará la comisión de investigación. Por tanto, es mucho más utópico la comisión de investigación que la comparecencia del gobernador del Banco de España, que a mi juicio me parece lo primero, esencial y básico. El dimisionario gobernador del Banco de España dijo ayer que no hablará de Bankia en comisión o fuera de ella si el Gobierno no quiere que lo haga. El diario El Mundo señala hoy que el señor Fernández Ordóñez, por lo bajines,
hace responsable a De Guindos de la situación. ¿Cree que ha habido un acuerdo entre bambalinas, un pacto de silencio y no beligerancia entre el Gobierno y el señor Mafo para que el gobernador abandone el cargo cuanto antes? Mire, yo respeto muchísimo la pregunta, pero la verdad es que mi respuesta tiene poco interés. Yo dije antes que si nos calláramos durante 2 meses, a lo mejor le hacíamos un favor a la economía española. Por tanto, entrar yo y polemizar si ha habido un pacto, si Mafo entre bambalinas dice no sé qué de Guindos y Guindos dice no sé qué, entrar en el terreno de lo que es la pura chafardería, le aseguro que el país no está para chafarderías, el país lo que requiere es mayor seriedad y no chafarderías. Por cierto, desde Europa Press le preguntan ¿a qué político mandaría usted de vacaciones? Pues si quieren a mí mismo, ¿no? Todos aquellos que podamos decir cosas inconvenientes para la situación económica actual. Es muy fácil suponer que usted conoció de primera mano muchos de los detalles de las conversaciones entre don Isidre Fainé y don Rodrigo Rato para la frustrada fusión entre la Caixa y Bankia, que muchos dicen que contaba con las bendiciones de los presidentes Mas y Rajoy. ¿Quién hizo, en su opinión, fracasar el intento y por qué? A la vista de lo visto, ¿se alegra ahora de que la operación no prosperara? Empezaré por el final. Sí, estoy satisfecho de que no prosperase la operación y no sé quién fue el responsable, ni me compete a mí juzgar la responsabilidad de que esa operación se hiciese o no se hiciese. Ciertamente teníamos información, yo la tenía tanto por parte, por supuesto, del presidente Mas, como del propio señor Fainé, como del propio ministro de Economía de España, ¿no? Yo creo que se han dicho cosas que quizás no eran del todo acertadas a la realidad, pero eso es pasado y lo importante es que en estos momentos quizás estarían sufriendo no simplemente Bankia, sino la entidad fusionada o resultante de la fusión. Por tanto, yo creo que mejor que haya sido así. España tiene muchas entidades en una buena situación, entidades financieras me refiero. Son excepciones las que en cualquier caso pueden hacer y dar pie a una campaña de desprestigio de la realidad financiera española, pero tenemos entidades, Banco Santander, BBVA, la Caixa, una a la que le tengo cariño porque yo nací, como siempre recuerdo, encima de una caja fuerte de Ibercaja, que optó por quedarse un IME en Cataluña y que siempre he lamentado que no pudiese hacerse esa operación. Hay mucha Acucha, etcétera, hay muchas entidades en España que son muy fuertes. Por tanto, si esa operación hubiese finalmente servido para debilitar una de las fuertes, pues no hubiese sido una buena operación. Por tanto, como puede ser que al final hubiese sido así, yo me alegro de que no se hubiese hecho. Borja Castro, de la cadena SER, dice: hoy se aprueba el decreto de la reforma financiera, el cuarto decreto. Ustedes, al igual que el PSOE, se movían entre la abstención y el no. Finalmente, ¿qué postura tomará su grupo? No es cierto que nos moviéramos entre la abstención y el no. Siempre cuando hemos comentado este tema en el grupo parlamentario, nos hemos movido en el terreno de la abstención, ¿no? Es una decisión que adopta el Gobierno, es esa decisión que conduce al final a aquello que dije antes yo, ¿no? De que tendremos unos bancos muy capitalizados, tienen ya unos ratios por encima de lo que les demanda Basilea III, a mi juicio están mucho más vigilados y capitalizados que muchos bancos europeos y, sin embargo, la estima está sobre la banca española. Por tanto, si el Gobierno cree que hay que hacerlo, pues que lo haga, como lo va a hacer en el día de hoy. Bueno, ya aprobó el Real Decreto Ley y está en vigor. Sí, le voy a decir una cosa, si el Gobierno necesitase de nuestros votos para esa reforma, para ese Real Decreto, los tendría, pero como no los necesita y como en el sistema, todo lo que está adoptando decisiones en el sistema financiero, no sabemos cuál va a ser el futuro, no sabemos finalmente cómo va a enfocarse el tema de Bankia, etcétera, etcétera, pues es lógico que querramos tomar una cierta distancia y que, por tanto, como que no es necesario, no nos pronunciemos radicalmente en términos positivos, pero nunca nos hemos planteado el oponernos a ese Real Decreto. Siempre hemos entendido que a partir de estas circunstancias que he intentado remarcar, lo mejor para Convergencia y Unió y lo mejor para todos era la abstención. Isabel Rodríguez le pregunta cómo vio, cómo encontró al presidente Rajoy en su reunión de hace unos días. ¿Le dio a entender usted, de algún modo, que se ha visto sorprendido por el escaso o nulo efecto que las fortísimas medidas adoptadas por el Gobierno ha tenido en la valoración de los mercados, que cada vez castigan más a España? ¿Tiene ya usted algún detalle más sobre los mecanismos o fórmulas de ayuda financiera a las comunidades autónomas
que le anunció don Mariano en ese encuentro precisamente. Luis Izquierdo, de La Vanguardia, dice: ¿no cree que el señor Rajoy transmite la sensación de que el Gobierno ya ha hecho todo lo que podía y que la solución solo puede venir de fuera? Vamos a ver, yo creo que el Gobierno no ha hecho todo lo que debe ni lo que puede. Antes dije que debe continuar haciendo y tomando medidas. Más especifiqué en línea de lo que se ha hecho en Cataluña, lo que se está haciendo en Cataluña, no por gusto, sino por necesidad, entre otras cosas porque el propio Gobierno del Estado y la Unión Europea nos imponen las pautas a seguir. El Gobierno debe seguir y señalé algunas de ellas con reformas estructurales precisas y concretas. Por tanto, no sé si el Gobierno tiene esa sensación. Yo creo que no. Yo creo que el Gobierno es muy consciente, y a mí el presidente Rajoy me dijo concretamente que había que luchar, por supuesto, con el déficit público, que era una de sus prioridades, que había que apoyar las reformas europeas a las que antes hice referencia yo. Tercero, que había que continuar con reformas estructurales. Por tanto, si el presidente del Gobierno me manifiesta a mí que es consciente que hay que continuar con reformas estructurales internas que competen adoptar al Gobierno central, ergo me está diciendo que no quiere descansar únicamente la responsabilidad de futuro en las medidas que pueda adoptar Europa. Y en cuarto lugar, ciertamente también me habló de que Europa debiera adoptar algunas medidas de cara al futuro. Detalles sobre el sistema que permita la sostenibilidad de la deuda y la liquidez a las comunidades autónomas. Dije ese día y repito ahora, yo no soy el portavoz del Gobierno y yo no soy el portavoz del señor Rajoy. Por tanto, el Gobierno me ha transmitido a mí un mecanismo para asegurar esa liquidez y esa sostenibilidad de la deuda de las comunidades autónomas, de Cataluña, de las comunidades autónomas en general. No es Cataluña la única ni de mucho que tiene ese problema, y además con una frase muy contundente dijo que no dejaría de lado ninguna comunidad autónoma, que no dejaría descolgada ninguna comunidad autónoma, y yo me quedo tanto con la explicación del mecanismo como con esa frase, con esa sentencia que me parece que ilustra la posición del Gobierno. Ahora, los detalles, por otra parte complejos, le corresponde al Gobierno explicarlos. Es posible que mañana en el Consejo de Ministros se adopte ya esa decisión, o quizás se espere 8 días más, precisamente para acabar de ultimar los detalles técnicos que comporta ese acuerdo de establecer ese mecanismo. Pero, reitero, eso le corresponde al Gobierno y no a mí. Los mercados, ¿por qué actúan como actúan? Yo creo que hay razones endógenas, pero no podemos olvidar que, esa es mi opinión, que los mercados, o bien hay algún tipo de respuesta europea a la que tácitamente ya me he referido y a la que explícitamente he dicho que no nos podíamos referir en voz alta, pero a pesar de esa intervención hay una fecha para mí clave, que es el 17 de junio, las elecciones griegas. Mientras no se resuelva la incógnita griega, seguirá habiendo turbulencias en los mercados que no afectan a los países más potentes económicamente hablando y que afectan a aquellos países que tienen una estructura económica más débil, y entre ellos, sin duda, se encuentra España, ¿no? Pero hay que ser optimistas y hay que ser conscientes de que el euro no tiene alternativa, y que Alemania, en ese sentido, estoy convencido que, a pesar de que siempre ha habido en Alemania sectores de que nunca les gustó el euro ni el Banco Central Europeo, que estaban muy bien con su marco y con su Bundesbank, y yo estoy convencido que, como decía antes, no hay alternativa al euro para Europa, y Alemania es Europa también. Y, por tanto, estoy convencido de que, con muchas dificultades, con muchos riesgos, con muchos sustos, con muchas incertidumbres, pero vamos a salir de esta. Para ello, insisto, aquellos que tenemos responsabilidades públicas, se requiere responsabilidad. Responsabilidad no es renuncia. Antes hablaba de la indignación de la calle. Yo reitero que nosotros no podemos ser ajenos a esa indignación y que, por tanto, debemos intentar dar respuestas parlamentarias, debemos impedir lo que antes decía, que la gente se escandalice, porque se escandaliza con razón ante la pretensión de alguien de cobrar unos millones de indemnización en un banco que encima ha habido que meter dinero de todos, dinero público. Por lo tanto, yo creo que cada uno con su responsabilidad y sabiendo que todavía se va a sufrir unos cuantos días, las cosas van a ir a mejor. Enrique Rien le pregunta si ve necesario subir el IVA.
La Comisión Europea lo ve necesario. Nosotros, en la anterior, hubiésemos preferido, por ejemplo, una subida del IVA y una rebaja de cotizaciones de seguridad social que no una subida de IRPF. No estaba en nuestro programa, pero en nuestro discurso en la anterior legislatura, en más de una ocasión, habíamos planteado no una subida del IVA simplemente, sino pareja a la subida del IVA, la rebaja de las cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Pero la responsabilidad es del Gobierno, por tanto, él sabrá lo que tiene que hacer. Si un día el Gobierno quiere dialogar y quiere establecer ese pacto al que yo refiero y sería necesario, pues podemos comprometernos desde el principio a determinadas decisiones que haya que adoptar en la política española. Mientras no sea así, pues el Gobierno es quien dirige la nave y nosotros, en la medida que encontremos que la decisión, el viraje que en un momento dado pueda dar el Gobierno es correcto, lo apoyaremos o no lo apoyaremos. Pero insisto, en su día nosotros habíamos defendido la posibilidad de subir el IVA, en su día habíamos defendido la posibilidad de subir el IVA y al mismo tiempo bajar cotizaciones a la seguridad social. Adolfo Favieres, en línea con lo que usted decía hace un poco, le pregunta si es imaginable un escenario económico en el que España deba salir o tenga que salir del euro voluntariamente o no. Bien, la imaginación no tiene límites, por tanto, además es un atributo personal, ¿no? La mía no va tan allá y yo no veo ese escenario. Es que no lo quiero y como no lo quiero, no lo veo. Y tengo pocas, seguramente, posibilidades de ayudar a que ese escenario no se produzca, pero en lo que a mí competa y en lo que a nuestro grupo parlamentario compete, tanto en el Congreso como en el Senado, vamos a hacer lo posible para que no exista una España fuera del euro y, consecuentemente, una Cataluña fuera del euro. Se vive peor fuera del euro. Lo que hay que hacer es sentar las bases, y antes apuntaba algunas de ellas, para que el euro sea sostenible. Y para que el euro sea sostenible solo hay una receta, que es más Europa. Es una frase muy dicha y muy hecha, si ustedes quieren, pero es que no hay otro camino. Y, por tanto, no hay otro camino que ese Banco Central Europeo distinto al que se le puedan pedir cosas que hoy se le quieren pedir y no puede dar, al menos abiertamente y contundentemente. Hay que pensar en un supervisor financiero a nivel europeo, hay que pensar en un control presupuestario a nivel europeo, hay que pensar en una fiscalidad a nivel europeo, hay que pensar en un proyecto de unión política europea. Por tanto, Europa tiene que dar respuesta. Yo les ruego a los pesimistas que hagan un ejercicio en el terreno del europeísmo, ¿no? Yo soy, desde muy joven, antes incluso de ingresar en Unión Democrática, cuando tenía 22 años, soy europeísta, antes de ingresar en Unión Democrática. He seguido siempre con atención y con vocación los temas europeos. Entonces, he seguido con mucha dedicación todo el proceso de la construcción europea, no desde el 51 porque no había nacido, pero sí en la medida que tuve un cierto uso de razón, no digo político, pero de interesarme por lo que pasaba más allá de las paredes de mi casa. Y yo, cuando algún euroescéptico me revela sus temores de que todo esto se vaya al carajo, etcétera, etcétera, le pido un ejercicio de reflexión, que mire atrás. Europa ha vivido verdaderas etapas muy difíciles y se han superado. La historia europea es una historia de 2 pasos atrás, 2 y medio adelante, con mucha lentitud. Como dijo Schuman, será de paso a paso. Y, por tanto, yo creo que si uno mira atrás, se reconfortará y verá que realmente la historia de Europa está salpicada de dificultades, porque es un proyecto muy difícil. No es el proyecto de los Estados Unidos de América, es un proyecto de estados plurinacionales en algún caso, estados-nación en otro, que tienen sus competencias, su soberanía. Los estados son muy celosos de ceder su soberanía, no empezamos de cero, empezamos desde arriba y cuesta muchísimo romper esas inercias, pero se van rompiendo y a veces las necesidades obligan a romperlas. Yo creo que Europa está en un momento que necesita romperlas y, por tanto, llegará a romperlas. Si no lo hace, Europa está sentenciada. Y yo no quiero que Europa esté sentenciada. Por tanto, ya dije, en lo que a mí compete y a nosotros nos compete, haremos todo lo posible para que ese escenario imaginable, porque la imaginación es libre, no paga ni tan siquiera IVA, se suba o no se suba, pues no se produzca la intervención y no se produzca que España un día pueda quedarse fuera del euro. Cayo Lara dijo ayer que la intervención de España estaba ya decidida por quien puede hacerlo y lo que está pendiente es su ejecución. Santos González le pregunta, ¿no le parecen irresponsables o cuando menos poco meditadas estas declaraciones del líder de Izquierda Unida?
Bueno, yo no juzgaré las declaraciones de Cayo Lara. Cayo Lara debe ser una fuerza política con una gran presencia en los organismos europeos y debe tener mayor información que yo y, por tanto, no puedo rebatirle su tesis, simplemente no compartirla y nada más. Usted se ha referido, señor Durán, a la necesidad de reformar el modelo autonómico volviendo a lo que fue en los orígenes. ¿Podría detallar algo más esta propuesta? Le pregunta Juan Carlos de la Sexta si está de acuerdo en todo o en parte de lo que ha pedido doña Esperanza Aguirre. Olivia Moya, de Libertad Digital, dice ¿qué competencias tendrían a su juicio que devolver las autonomías al Estado? No, yo no quiero que devuelvan ninguna, pero son algunos presidentes que dicen querer devolver, ¿no? Yo lo que quiero es que lo que desea la ciudadanía de Cataluña pueda verse plasmado después en un texto legal. Yo no quiero que los demás devuelvan. Lo que sí escucho y oigo, pues es Esperanza Aguirre decir eso, es a Bono, expresidente del Congreso y presidente de Castilla-La Mancha, en un acto de presentación en Madrid de un libro de Iñaki Sagasti, decir textualmente: a nosotros nos cayó la autonomía como el agua del bautizo a un niño, y esa autonomía se nos dio para echar agua al vino, esas no eran las palabras textuales, a los deseos de autonomía de Cataluña y Euskadi. Yo he visto como al principio, y aquí hay un constituyente que ha hecho artículos y que ha hablado del tema de la diversidad nacional dentro de España, él ha hablado del término nación de naciones. Yo he visto, he leído y conozco el espíritu constitucional, el Estado de las autonomías. Los constituyentes lo abordan para dar respuesta ¿a qué? A la demanda de Madrid de que exista una comunidad autónoma en Madrid, a la demanda de Castilla-La Mancha para que exista una comunidad autónoma en Castilla-La Mancha. No, los constituyentes abordan no simplemente el reconocimiento del derecho a las libertades personales, sino también colectivas, porque en Cataluña y en Euskadi fundamentalmente hay una demanda a la de la libertad y amnistía, se añadía Estatuto de Autonomía. Eso no se gritaba ni se demandaba en otras partes de España, se demandaba simplemente en estas que acabo de concretar. A partir de aquí, yo no seré quien haga que Aragón devuelva competencias ni Madrid, simplemente digo, si realmente hay gente que les costó muchísimo asumir competencias, recuérdense, de educación o de sanidad, que no las querían las comunidades autónomas, que finalmente se les obligó a que asumiesen esas competencias. Si hay gente que no quiere y no levanta el dedo para tener mayor corresponsabilización fiscal, porque ser corresponsables fiscalmente, como sucede con los vascos, también resulta ahora que les afecta muchísimo la bajada de ingresos a pesar de su sistema de concierto económico. Si hay gente que no pide eso y que pide devolver competencias, pues yo creo que debe inducir a una reflexión. No seré yo quien diga cuáles, ni si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, simplemente que creo que debería reflexionarse en torno a esta idea. Y, al mismo tiempo, si hay otros que, sin embargo, no simplemente no queremos devolver competencias, sino que nos quejamos de que nuestras competencias sean invadidas permanentemente, incluso a veces con sentencias del Constitucional que así lo reconocen, y a pesar de ello no se hace caso al Constitucional, pues entonces hay aquí dos planos distintos en la escena política española cuando se habla de ámbito autonómico. ¿Que eso no conlleva ninguna conclusión por parte de quienes tienen responsabilidades a nivel de Estado? Pues peor para todos. ¿Que conlleva alguna reflexión y quieren dialogar? Dialogamos todos, pero no seré yo quien diga a quién deben sacarle competencias. Vamos, armaríamos un lío tremendo y ya serían los catalanes que no quieren la autonomía. No, autonomía para todos, autonomía para todos. Lo que yo quiero es que la autonomía para todos no me prive de tener aquello que yo sí quiero ejercer, aquello que yo sí siento voluntad de autogobierno para poder, desde Cataluña, ejercer competencialmente. Y ya para terminar, señor Durán, usted no ha ocultado su malestar por el hecho de que el Partido Popular no haya incorporado enmienda alguna de CiU al proyecto de presupuestos del Estado en el trámite en el Congreso, a pesar del apoyo de su grupo en determinados aspectos de la Ley de Estabilidad o de la reforma laboral. ¿Cómo ha interpretado el guiño que parece haberles hecho Rajoy cuando acaba de afirmar que el Senado podría aceptar enmiendas? ¿Por dónde cree que van los tiros? Es decir, ¿en qué aspectos de los que a CiU le interesan cree que son posibles modificaciones? No sé, de este tema hablamos el presidente del Gobierno y yo privadamente el viernes en Moncloa y lo hice públicamente ayer en la sesión de control. Yo creo que el presidente del Gobierno, que no siguió el debate de los presupuestos y que como buen presidente del Gobierno pues apoya a su ministro de Hacienda, a partir de nuestra conversación fue sensible y es consciente que a veces incluso hay que sacrificar
enmiendas que pueda presentar su propio grupo parlamentario para intentar aprobar alguna de otros grupos parlamentarios con los que deba mantener una proximidad en función de la situación política. Por tanto, yo me quedo con esa receptividad por parte del presidente del Gobierno, esperando que pueda traducirse en el Senado alguna cuestión concreta. Tendremos que hablar de ello, así quedamos con el presidente del Gobierno, pero no ha habido ningún tipo de conversación para que yo pueda aventurar que se van a aprobar 2, 3, 4 o 5 enmiendas y cuáles de ellas van a aprobarse y por qué importe. Ya saben que mucho margen no hay, por tanto, que nadie se haga ilusiones, nosotros especialmente, claro está, que por muy bien que vayan las cosas, muchas enmiendas dudo que las podamos aprobar. Pues muchas gracias. En nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica de España, el consejero de esta última, don Juan Iranzo, va a despedir el acto. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un honor, en nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica, agradecerles muy sinceramente su asistencia y su interés. A todo el personal de apoyo, a los ministros, a las personalidades, a los periodistas, por supuesto, al presentador, a César Molina y, como no puede ser menos, a nuestro ponente, al señor Durán, que ha realizado una intervención enormemente sugerente y, desde luego, agradecemos muy sinceramente a Nueva Economía Forum, a José Luis, este acto de enorme interés, en el que recogemos una serie de recomendaciones que yo creo que son fundamentales. Para recuperar la credibilidad es fundamental, como decía el señor Durán, sosiego, potenciar el valor del esfuerzo, responsabilidad, racionalidad, ortodoxia en la política económica, favorecer el sector exterior y, en definitiva, pensar en el interés general. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias.